no reciben un solo céntimo. El profesor Germán Colón llega a la conclusión de que debe ser Ausiàs o quizás Ausies o Ausies. Bueno, en realidad dos maneras de escribirlo, pero Ausies, con acento o sin él, pero Ausies. O sea, no llega a ninguna conclusión, porque se dice que es Ausiàs, no hay duda, es Ausiàs. Bueno, también puede ser Ausies. O sea que no llega a ninguna conclusión. Esta segunda hipòtesi està en l'aire sense cap tradició on poder recolzar-se. Tractant-se d'un nom que concerneix a la història literària, cal que respectem la tradició històrica y que escribim Ausiàs mot agut i trisil·làbic. En la página 214. A. Pagès señaló, y en esto no hay discusión, por fin hay algo en lo que no hay discusión, en esto no hay discusión, que Ausiàs procede del nombre hebreo Eleazar, famoso por los varios guerreros y sacerdotes que lo llevaron. Bueno, en el origen procede de Eleazar, claro. Lo más probable es que venga de San Elcearo, popular entre los mercaderes. O sea, el nombre, por supuesto, viene del hebreo, pero el nombre concreto del poeta viene de un santo que lleva este nombre hebreo en su forma italianizada, luego provenzalizada, luego catalanizada, y al final queda en algo tan raro como ese Ausiàs. Si el cear es agudo, pues lo lógico sería pronunciar Ausiàs, que es lo más parecido a Elzar, a Elzar. Digo Elzar porque hay un personaje de Futurama que es el cocinero Elzar, que tiene este mismo nombre, y la acentuación, por supuesto, es llana, Elzar, como es habitual en inglés. No hay nada, desde luego no hay nada seguro. No es un nombre muy común, desde luego. Eleazar puede ser común. Elcearo y Elzar no son nombres comunes, aunque vengan de Eleazar. Procede el nombre Eleazar, famoso por los varios guerreros y sacerdotes que lo llevaron. Claro, Eleazar es popular porque hay varios personajes bíblicos que lo llevan. Un hijo de Aarón, un general de David, un mártir. El mártir el mártir no es bíblico, pero el mártir, desde luego, bueno, a no ser que sea un confesor dentro... Bueno, sí, también, sí, un mártir bíblico. Y por último, aunque claro, los judíos bíblicos son más de matar que de morir, pero bueno, un hijo de Aarón, un general de David, un mártir, etc. Y por último, un santo provenzal, el Cearius de Sabran, muerto en 1325 y canonizado en 1369. No hay duda de que Marc se llama así por este santo que estaba de moda, Los judíos siguieron llevando, pero bueno, eso no importa, porque ya hemos localizado que esto viene de el Cearius de Sabran, En provenzal, junto a la forma latina el Cearius, figuraban las de la lengua vulgar Ausiàs con Z y Augias. En provenzal, la protónica el se convierte en au, o sea, es un nombre, desde luego, pasa por el provenzal con toda seguridad, o sea, el se convierte en au. Así, el Iquina da Eusina y Ausina. Esto lo saca de Anglade, Grammaire de l'Ancien Provençal, París, 1921, página... Bueno, no hay duda de que esa au, ese el que se convierte en au, pasa por el provenzal, y Germán Colón, dice que, claro, lo que estaba haciendo Pagès era relacionar a Marc con el provenzal. Sin embargo, Comas, una de las cosas que dice en su introducción es que, lo quiero citar literalmente, que sí, empieza diciendo acerca de su obra, Comas, que Ausiàs Marc es quien supera, no sabía si leerlo en catalán, es que es prácticamente lo mismo, se entiende, Ausiàs Marc és qui supera definitivament l'anomenada Escola Catalano-Provençal,
per una banda, la seva llengua és ja genuïnament catalana i exempta, de fet, de provençalismes. Per l'altra, prescindeix dels convencionalismes de l'amor... ya no sé qué pasa con la R entre... es que prácticamente tanto dar leerlo en castellano a Ausiàs March es muy parecido el lenguaje de los críticos. Ausiàs March es quien supera definitivamente la denominada escuela catalano-provenzal. Por un lado, su lengua es ya genuinamente catalana y exenta, de hecho, de provenzalismos. Por lo tanto, claro, para Colón no tiene sentido que escriba el nombre con Z, que precisamente el poeta al que los críticos catalanes consideran que ya es puramente catalán y que supera el provenzal, pues no tiene sentido escribirlo a la manera provenzal. Por otra, prescinde de los convencionalismos del amor cortés y nos presenta en sus poemas una angustiosa problemática personal. Ya no son tópicos, sino que es una experiencia personal, lo que no quiere decir exenta de tradición, porque claro, entronca con Petrarca, entronca con... Es lo que se dice del soneto de Lope de Vega, que todos consideran que forma parte de su experiencia personal, pero que en realidad viene de Aquiles Tacio, Petrarca, Jordi de Sant Jordi, ese de atreverse... generalmente me lo sé de memoria, pero atreverse... Y pongo Lope de Vega, que por cierto lo he visto en un anuncio y no entiendo por qué le cambiaban miserablemente el final, y no creo que sea por cuestiones de derechos ni nada parecido. Desmayarse, atreverse... Me acabo de levantar, pido perdón por no estar tan fresco. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Todo el mundo dice, está hablando no desde lo libresco, sino desde lo personal. No, el final, esto de... esto es amor, quien lo probó lo sabe. Eso viene de Aquiles Tacio. Pasa por Petrarca, está en Jordi de Sant Jordi, está en San Nazaro, está en muchos autores que siguen esta tradición de hablar no por tópico y convención provenzal, sino al estilo de Aquiles Tacio, de esa manera que empezó, que puso en movimiento Aquiles Tacio. Bueno, de hecho, aquí vienen las fuentes, que se inspira en Aristóteles, en los moralistas clásicos medievales, Dante y Petrarca y la filosofía escolástica. Vamos, que lo de personal no debe entenderse como, no, yo he salido solo en el campo como una patata y... no, las patatas no salen solas. Bueno, los tomates a veces. No, esto de personal no ha de entenderse de manera excesiva. Es una tradición de hablar, en la que se habla de manera personal y de una forma más filosófica que la de los trovadores, evidentemente, más reflexiva. Bueno, en suma, que para Comas precisamente no tiene sentido provenzalizar el nombre de March, y para Colón tampoco, o sea, para Colón tampoco tiene... Bien, esto es un problema, detrás de otro problema. En primer lugar, el rostro, que bueno, solo la convención hace que... Solo la convención y la tradición hace que... sea este, el nombre que por cierto no he terminado de exponer, no, es que no he terminado de exponer el problema, porque sí, sabemos de dónde viene, pero aquí viene lo importante, y que dije que además que iba a comentar y se me ha pasado. Es cierto, dice Ferreres, que la tradición oral de Gandía, primer lugar a tener en cuenta, los gandienses acentúan la primera sílaba. O sea, por eso decía la nostra lengua valenciana o algo así, Colón.
bueno, él no es valenciano, creo, es catalán. ¿Qué decía? Lo original pronuncia de las tierras valencianas, la pronunciación original de las tierras valencianas. Y dice Ferreres, es cierto que la tradición oral de Gandía, primer lugar a tener en cuenta, los gandienses acentúan la primera sílaba. Cierto también que las familias, y no son pocas, que llevan el apellido Ausias, el profesor Colón no cree que tal apellido exista. Pero y aquí hay una cita filológica increíble, extraña, inesperada. El profesor Colón no cree que tal apellido exista, y dice Ferreres, véase la Guía Telefónica de Valencia. Es una autoridad filológica insólita e inaudita, pero es una autoridad filológica, la Guía Telefónica de Valencia, y en la Guía Telefónica de Valencia hay gente que se apellida Ausias. Bueno, pronuncia su apellido a la manera de Gandía, o sea, Ausias. Vale, entonces Colón se equivoca, porque Colón se equivoca. Porque dice que en las tierras valencianas se dice Ausias, pero resulta que en Gandía se dice Ausias. Pronuncian su apellido a la manera de Gandía, los que lo llevan como apellido, y si alguna vez han dudado en la acentuación, ha sido por la forma Ausías. Pero nunca, dice Ferreres, Ausías. Nunca Ausías. Y esto de la tradición oral es importante, porque siempre se ha tenido a los habitantes de Alcalá de Guadaira como incultos y que no sabían pronunciar el nombre de su propia localidad, porque decían Guadaira cuando todo el mundo decía Guadaira, entendiendo que sería, pues, no sé, un dual, un diminutivo, no sé. Pero resulta que la pronunciación Guadaira es la etimológicamente correcta. Y hay que tener en cuenta también cómo lo pronuncian en Gandía, porque seguramente saben lo que se hacen. Luego hay cosas rarísimas como Torroj, por ejemplo. Yo creo incluso que en el manual de pronunciación española, de Tomás Navarro Tomás, se dice que se escribe Torrox, pero se lee Torroj, como a veces es, claro, como antes se escribía reloj y es reloj. Los torrojeños no dicen Torroj, dicen Torrox. Claro que esa X, ciertamente, no es medieval, en absoluto es moderna, la pronunciación Torrox es moderna. Así que no siempre nos podemos fiar de la tradición oral de cómo lo pronuncian. Por eso no es un argumento concluyente. En Gandía dicen Ausias, ya está, pues es Ausias. No es concluyente, y porque también dudan con Ausías, o sea que ya estamos, es lo de Colón, que es Ausías, no hay duda, pero bueno, también puede ser Ausías, o sea, aquí no hay nada decidido, y estamos solo con el nombre. Es terrible lo poco que sabemos de este grandísimo poeta, Marc. Bueno, dice Ferreres, o sea, esto es como un programa que empieza preguntándose, ¿existen los extraterrestres? Sabemos que nos vamos a divertir por el camino, pero que respuesta no va a haber. También se ha buscado el correcto acento del nombre del poeta en los versos en que aparece Ausias. Él mismo, como se sabe, siguiendo una tradición provenzal, se nombra en el canto 94, en el canto 114, centésimo decimocuarto. Yo soy aquest que em dic Ausias Marc. Bueno, pues yo creo que con eso de los dictats, etcétera, pues yo creo que debemos nombrarlo, y así pensaba, desde luego, ponerlo como hace Ferreres en su edición. Ausias. Si él se llama Ausias Marc, ¿quién somos? No, claro, por supuesto, viene el análisis métrico. Ya está, venga, Ausias. El análisis métrico en el que disiente Germán Colón. Es que el nombre, solo el nombre, pues lleva
más páginas desde luego de lo que yo me esperaba. No vamos a perder mucho tiempo con esto, especialmente sabiendo que se ha dicho al principio, se ha discutido, se discute y se seguirá discutiendo, se discutirá. Pero esto es solo una prueba de lo poco que sabemos de Marc. Durante un tiempo se dudó hasta de su tiempo, durante un tiempo se dudó de las fechas de su nacimiento y de su muerte, de una manera enormemente absurda. Por lo menos eso lo hemos superado. Hemos superado el extrañísimo momento en el que se consideraba que Marc era una fuente de Petrarca. En España se dijo, con un nacionalismo absurdo y exacerbado, bueno, concretamente en Valencia, que Petrarca había imitado a Marc. Tengo aquí el mejor resumen que hay sobre esta cuestión, que además va a la fuente. ¿Quién dice esto? Beuter, yo lo encontré, es Beuter. Bueno, pues va a la fuente y analiza perfectamente la cuestión el padre Martín Sarmiento en sus Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles, donde, por cierto, deshace o nos revela no pocas de estas misteriosas, extrañas e increíbles falacias o ignorancias, ignorancias de nuestros escritores clásicos, de nuestros escritores de tiempos pasados, como por ejemplo es en Martín Sarmiento, en esta misma obra, donde vimos que asombrosamente Francisco de Quevedo no solo no conocía la obra de Juan de la Encina, sino que pensaba que Juan de la Encina era un personaje legendario, de chiste, vamos, como María Sarmiento, que fue a cagar y se la llevó el viento, ya que hablamos del padre Sarmiento, que evidentemente María Sarmiento, que fue a cagar y se la llevó el viento, no tiene presencia histórica, no tiene existencia real. Bueno, pues en la misma categoría, en el mismo conjunto que a María Sarmiento, metía a Francisco de Quevedo a Juan de la Encina. Bueno, pues esta ignorancia se ve también en el caso de Ausiàs March. Al final, sí, digamos Ausiàs March, y es que el padre Martín Sarmiento también acentúa Ausiàs March. Y yo creo que, claro, si dice Menéndez y Pelayo, Ausías, es por influencia de sus maestros catalanes, por supuesto, que tenían ideas quizá un poco contaminadas. Pues ya hemos visto que esta discusión nunca está limpia, siempre está bastante turbia. En las tierras valencianas, sí, pero llegan los eruditos catalanes, llegan los eruditos del Rosellón, bueno, están siempre... Es un gallinero muy revuelto el de la lengua catalana en sus dialectos. Bueno, pues Martín Sarmiento dice Ausiàs March, contemporáneo del Marqués de Santillana, se refiere al Marqués de Santillana, compuso muchos cantos en octavas rimas de endecasílabos, en lengua lemosina. Bueno, esto es algo que explica, creo, al final... Sí, la vida del poeta... Bueno, a propósito de esto de la lengua lemosina, creo que es... Bueno, voy a leer... esto de la lengua lemosina... Es que incluso sobre el propio nombre de la lengua, creo que aquí se daba una noticia sobre lo que era la lengua lemosina, o quizá al final... bueno, como apéndice se da, esto nunca estará de más leerlo, como apéndice a la traducción en Planeta, poesías de Ausiàs March, por cierto, Ausiàs, traducidas por Jorge de Montemayor, edición e introducción de Martín de Riquer, Martín de Riquer o Martí de Riquer. Al final, como apéndice viene la vida del poeta por Diego de Fuentes, trasladada de sus antiguos originales. En la famosa y muy antigua ciudad de Barcelona tenía su natural habitación un noble caballero y generoso al cual llamaban Mosén Pedro Marco.
este valeroso caballero, por medio de sus muchas y muy adornadas virtudes, que en sí incorporadas hacían continua habitación, casó con una señora de no menos virtuosas partes y nobles raíces, a la cual por nombre llamaban Leonor Ripoll. Estos dos señores, teniendo en el reino de Valencia dos lugares, el uno llamado Beniarjó y el otro Pardines, con algunos otros lugarcillos y alquerías, pareciéndoles ser justa y muy razonable cosa trasplantar en este reino su natural, lo hicieron de esta manera. Porque dejando su propia patria se fueron a Valencia, donde al cabo de algunos días en ella, la noble señora concibió y parió un hijo, al cual por nombre pusieron Ausias Marco. Esta es la traducción castellana de estas fuentes originales. Ausias Marco. Plugo a la divina, pero yo no lo voy a llamar Ausias Marco porque no escribió obra en castellano, no escribió, que yo sepa, obra latina. Entonces a los autores latinos los castellanizo, y a los griegos, pero en romance no tiene sentido castellanizar. Ausias Marco. Plugo a la tenía sentido en el siglo de oro, claro, antes sí. En los siglos de oro. Plugo a la divina majestad que el nacido niño, caminando por la senda no poco estrecha de la vida, con ayuda de la paterna exhortación, después de la inspiración divina, no tan solamente se contentó llegar al parangón con las virtudes de sus viejos padres, pero aventajándose en tal manera que con su trabajoso estudio alcanzó grandes premios por las escuelas, y tanto caminó por este tan honrado trabajo que después de por muchas excelencias suyas fue laureado por poeta, no menos afamado que lo fue el doctísimo Francisco Petrarca en nuestros tiempos. Aquí está ese desajuste, de cuyo origen no poca razón tendrían los caballeros de hoy de la procurar imitar en algunos pasos y no dejar estas artes en poder de los siervos, pues no en balde fueron dichas liberales, sino por ser dedicadas para solamente los libres. Aconteció que como los que en esta profesión para algunas veces con más levantado estilo mostrar la fuerza y licor de sus versos toman honestos amores, de este modo mismo, haciéndolo el doctísimo poeta, se enamoró de una dama, no menos discreta que hermosa, llamada Teresa Bou, nacida en la misma ciudad de Valencia, cuya discreta victoria y alta erudición fue parte para que nuestro laureado poeta en sus altos más que incomprensibles versos, esto es un elogio envenenado, sus versos son muy altos, pero no son incomprensibles, excusatio non petita, no son incomprensibles, es que son altos. En sus altos más que incomprensibles versos cantase las excelencias y grandes maravillas de esta muy noble señora, según que por ellos más largamente parecerá. Claro, puede entenderse incomprensibles como inabarcables, oceánicos, enormes, que no están hechos a escala humana. Parecer que dio el maestro Juan López de Hoyos, el maestro de Cervantes, para esta traducción. Por mandado de vuestra Alteza he visto este libro de poesía del famoso poeta Ausias Marc, el cual es poeta español y escribió en lengua... esto era lo que quería... A propósito de esto de la lengua lemosina, lo que quería ver era esto, el parecer de Juan López de Hoyos, el maestro de Cervantes. El cual es poeta español y escribió en lengua lemosina, que es entre catalana y valenciana, o por mejor decir, un mixto de catalana y algo de gallega y valenciana. Pero qué chapuza es esta, Juan López de Hoyos. Repetimos. Escribió en lengua lemosina, que es entre catalana y valenciana, o por mejor decir, un mixto de catalana y algo de gallega y valenciana. O sea, Juan López de Hoyos sabe lo que es el catalán y el valenciano de su época, sabe lo que es el catalán y el valenciano. Son lenguas literarias, en la época de Juan López de Hoyos está empezando a decaer, después de que se acaba la corte de Germana de Foix, digamos ya Foix, porque yo creo que, por ejemplo, el escritor Vicente Molina Foix, no dice Vicente Molina Foix, dice Vicente Molina Foix, supongo, no sé. Bueno, cuando cesa la corte de doña Germana, el valenciano empieza a decaer y, por supuesto, en Cataluña
decae con el auge del castellano. El auge del castellano que, como ya hemos visto, hacía que los grandes escritores portugueses de los siglos de oro escribieran en castellano, pero los grandes escritores castellanos no escriben en portugués. El castellano tiene un auge y una preponderancia que se lleva por delante al catalán en su dialecto valenciano también y al portugués y por supuesto al gallego, por supuesto. Se lleva Portugal, que es un reino, aún así tiene a sus grandes escritores escribiendo en castellano, pues no digamos Galicia, que es un reino, pero un reino incorporado a un rey que habla castellano. Esto es un desastre. Entiendo que lo que intenta decir, lo que intenta definir Juan López de Hoyos es el provenzal. El provenzal, pues es que encaja, ¿verdad? Entre catalana y valenciana y algo de gallega, pues es el provenzal. Pero ya hemos visto que, aunque claro, en Cataluña en principio se escribe en provenzal. La lengua poética vulgar de Cataluña, primero, es el provenzal. Es asombroso que en Galicia logren independizarse del provenzal usando el gallego de una manera tan temprana, pero durante mucho tiempo la lengua de cultura, la lengua literaria de Cataluña es el provenzal. Y cuesta mucho independizarse y escribir poesía en catalán, porque sí, el catalán existe, las homilías de Organyà, todo esto, existen los documentos, se habla catalán, pero la literatura poética, la lírica, se hace en provenzal, al igual que en Castilla, se hace o en provenzal o en gallego. La lírica cortesana, quiero decir, la lírica trovadoresca. Los trovadores en Cataluña empiezan escribiendo en provenzal y los trovadores en Castilla empiezan escribiendo en gallego. Tenemos, claro, tenemos a Lope de Moros, que no es un trovador, es un escolar. Dice que es un escolar, pues una especie de clérigo, un erudito, Lope de Moros. Bueno, pues precisamente le atribuye comas a Ausiàs March, digamos ya Ausiàs March le atribuye el mérito de haberse desprovenzalizado, de no tener ya provenzalismos. Es un movimiento parecido al que en Corea o en Japón puede producirse frente al chino y frente al confucianismo, porque claro, la literatura clásica coreana pues se escribe con caracteres chinos y sigue modelos confucianos chinos y cuesta desligarse de eso. Japón, claro, tiene su propia tradición, tiene una lengua que no tiene nada que ver con el chino, tiene su propia tradición oral, sus propias crónicas, etc. Y le cuesta menos distanciarse del chino, pero vamos, al principio escribe con caracteres chinos, luego se saca sus silabarios y se va independizando. Bueno, pues algo parecido pasa en la península con el prestigiosísimo provenzal y con la modélica, canónica y clásica lírica provenzal, que se convierte en una tradición clásica más, junto con la bíblica y la grecolatina. Así que, claro, el querer reducir, como hace Juan López de Hoyos, con el escasísimo conocimiento que había en su época, y ahora veremos hasta qué punto llegaba ese desconocimiento, hasta puntos insospechados. Pues claro, aquí por supuesto se equivoca al decir que escribió en lengua lemosina, o sea, que su obra es provenzal, cuando precisamente su gran mérito es haber desprovenzalizado el catalán, el valenciano. Está traducido, dice Juan López de Hoyos, está traducido en castellano por Jorge de Montemayor. En lo que toca a sus conceptos es tan subido que los de muy delicado juicio creen que Petrarca, he dicho, no sabemos hasta qué punto llegaba la ignorancia, hasta este punto. En lo que toca a sus conceptos es tan subido que los de muy delicado juicio creen que Petrarca tomó muchos de los muy delicados que tiene de este autor. O sea, Ausiàs March, fuente de Petrarca, modelo de Petrarca. Es un absoluto disparate, pero los grandes
autores de esta época, el maestro de Cervantes, creían ellos estos disparates.